Una cuerda, a 400 metros sobre el suelo, un hombre caminando entre dos gigantes de acero. Suena imposible, ¿verdad? Pero el 7 de agosto de 1974, Philippe Petit hizo lo impensable. No solo desafió a la gravedad, sino que también burló las leyes, las físicas y las legales. Esta es la historia de un hombre que vivió para caminar en las alturas y de cómo una obsesión lo llevó a realizar uno de los actos más audaces y peligrosos jamás registrados. Acompáñame a descubrir quién era este hombre y cómo cruzó el vacío entre las Torres Gemelas. Philippe Petit nació el 13 de agosto de 1949 en Nemours, Francia, en una familia de clase media. Desde muy pequeño, Philippe mostró una fascinación poco común por los trucos de magia y el malabarismo. A los 6 años ya era conocido en su vecindario por su habilidad para hacer malabares con cualquier objeto que encontraba. No podía quedarse quieto. A menudo sus padres contaban que Philippe escalaba cualquier cosa, árboles, edificios, techos. Pero fue a los 16 años cuando encontró su verdadera pasión, caminar sobre una cuerda floja. Philippe era autodidacta, nunca asistió a una escuela de circo ni tuvo maestros que le enseñaran las técnicas del funambulismo. Aprendió por sí solo, con mucha práctica y errores dolorosos. De hecho, cuenta que las primeras veces que intentó caminar sobre la cuerda en su jardín, terminó más veces en el suelo que sobre el cable. Aunque en su juventud sus padres se mostraron preocupados por sus actividades poco convencionales, Philippe tenía una visión clara. Quería conquistar las alturas. Para él, las cuerdas flojas no eran solo herramientas de circo, eran su conexión con el mundo de lo posible y lo imposible. En lugar de seguir una carrera convencional, abandonó la escuela a los 17 años y se dedicó completamente a su pasión. Durante los siguientes años, Philippe actuó como artista callejero en París, ganándose la vida con pequeños espectáculos de equilibrio y magia. Pero sabía que estaba destinado para algo más grande. El 26 de junio de 1971, Philippe realizó su primera gran hazaña. Caminó sobre una cuerda tendida entre las dos torres de la Catedral de Notre Dame a más de 65 metros de altura. Lo hizo sin permiso, burlando la seguridad de la iglesia y sorprendiendo a todos los que estaban en el lugar. En ese momento, Philippe entendió el poder de sus actos. No solo estaba ofreciendo un espectáculo, estaba desafiando la lógica y la ley. Desde entonces, decidió que sus próximos actos serían aún más grandes. En 1968, Philippe tenía 19 años y ya había ganado cierta notoriedad en París, pero fue en una sala de espera de un dentista mientras hojeaba una revista que su vida cambió para siempre. En esa revista encontró un artículo sobre las Torres Gemelas, dos rascacielos que estaban siendo construidos en Nueva York y que una vez terminados se convertirían en los edificios más altos del mundo. A partir de ese momento, las torres se convirtieron en una obsesión para Philippe. Veía en ellas el escenario perfecto para su próxima hazaña. Philippe pasó los siguientes 6 años planeando en secreto su travesía. Viajó varias veces a Nueva York disfrazado de periodista y logró acceder a las torres mientras estaban en construcción. De esa manera pudo observar de cerca su estructura, estudiar los puntos de acceso y comenzar a imaginar cómo lograría su objetivo. No sería fácil. Las torres no solo eran altísimas, sino que estaban custodiadas y había estrictas medidas de seguridad. Pero eso no detuvo a Philippe. Para prepararse, Philippe entrenó durante años, caminando sobre cuerdas a grandes alturas en varias partes de Francia. También reclutó un equipo de amigos y cómplices que lo ayudarían a llevar a cabo el crimen artístico del siglo. Juntos planearon cómo introducir todo el equipo necesario en las torres, incluyendo el cable de acero que debía ser lo suficientemente fuerte como para soportar el viento y el peso de Philippe. Sabían que no podían fallar. El cable de acero que Philippe usó en las torres pesaba más de 200 kilos y debía ser colocado con extrema precisión. Además, instalarlo en la oscuridad de la madrugada, sin ser descubiertos, fue una proeza en sí misma. Philippe y su equipo tuvieron que practicar durante meses cómo colocar el cable en situaciones adversas. La noche del 6 de agosto de 1974, Philippe y su equipo entraron en las Torres Gemelas disfrazados de trabajadores de la construcción.
Habían preparado todo al detalle, falsos documentos, disfraces y cajas de equipo que no levantaran sospechas. A pesar de la tensión, lograron llegar a las azoteas de ambas torres y comenzaron a instalar el cable. Pero, como suele pasar en estos casos, nada salió según lo planeado. En un momento crítico, la polea que transportaba el cable de una torre a otra se atascó y estuvieron a punto de ser descubiertos por la seguridad del edificio. Pero la habilidad y calma de Philippe y su equipo lograron salvar la situación. Tras horas de trabajo en la oscuridad, finalmente, el cable quedó instalado, tenso y listo para ser cruzado. Uno de los problemas más grandes fue el viento. A más de 400 metros de altura, las ráfagas de viento podían desestabilizar fácilmente el cable, lo que habría hecho el cruce imposible o extremadamente peligroso. Para contrarrestar esto, Philippe y su equipo tuvieron que calcular la tensión exacta del cable para que resistiera las fuerzas naturales. A las 7 de la mañana, Philippe dio su primer paso en el cable, con la ciudad de Nueva York despertando bajo sus pies. Durante los siguientes 40 minutos, Philippe no solo caminó, sino que jugó con el vacío. Se arrodilló, se acostó sobre el cable y hasta saludó a los transeúntes y policías que, incrédulos, lo miraban desde abajo. En el aire, Philippe se sentía invencible. Durante su caminata, Philippe cruzó el cable un total de 8 veces. En ningún momento tuvo miedo. Más tarde, comentó que mientras estaba en el aire sentía una conexión profunda con las torres y con el cielo, como si todo su cuerpo estuviera en equilibrio perfecto entre el cielo y la tierra. Philippe no solo caminaba, hacía mucho más que eso. Se arrodillaba en el cable, caminaba hacia atrás y hasta se tumbaba sobre él. La policía ya lo esperaba en ambas torres, pero él continuaba, completamente ajeno al caos que generaba. Desde las calles de Nueva York, la multitud observaba con fascinación. Era un acto de pura poesía en movimiento, una mezcla de belleza y peligro. Finalmente, después de 45 minutos en el aire, Philippe se rindió. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre, aunque lo deseaba. Regresó a una de las torres y fue arrestado de inmediato. Pero para él, lo importante no era cómo terminaba la historia, sino el hecho de haberla vivido. Tras su arresto, Philippe fue llevado a comisaría, pero sorprendentemente no enfrentó cargos graves. De hecho, las autoridades de Nueva York quedaron tan fascinadas por su hazaña que lo invitaron a realizar un show de funambulismo para los niños en Central Park como parte de su castigo. Y así, su acto de rebeldía terminó siendo celebrado por la ciudad que había osado desafiar. En una entrevista, Philippe admitió que, durante los interrogatorios, algunos policías le pidieron autógrafos. No podían creer que alguien hubiera tenido el coraje de hacer algo tan asombroso y hasta cierto punto loco. El legado de Philippe Pepit no terminó ahí. Su caminata entre las Torres Gemelas lo convirtió en una figura mundialmente conocida y durante los siguientes años siguió desafiando las alturas en otros lugares emblemáticos. Entre sus caminatas más notables están el cruce entre las torres de la Catedral de Sydney en Australia y la Torre Eiffel en París, pero nada superó la magia y la audacia de aquel cruce entre las Torres Gemelas. Fue un momento que quedó grabado para siempre en la historia de Nueva York y en la memoria de quienes lo presenciaron. Hoy las Torres Gemelas ya no están. El mundo cambió y con él también nuestras ideas sobre lo imposible. Pero lo que Philippe Pepit logró aquel día sigue resonando como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se atreve a soñar. No se trataba solo de caminar entre dos edificios, se trataba de caminar entre el miedo y la libertad, entre la razón y la locura, entre lo que podemos y no podemos hacer. Y en esa delgada línea, Philippe nos enseñó que a veces es necesario desafiar las alturas para encontrar nuestro lugar en el mundo. Y así finaliza este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un comentario. Se agradece muchísimo